Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Hoy queremos salirnos de la coyuntura nacional y reflexionar sobre qué significa, qué escenarios crea en Occidente, en la monarquía constitucional inglesa, la muerte de la reina Elizabeth II o Isabel II. Y la reflexión de la muerte de una soberana que ha reinado por 70 años tiene que ver no solamente con su obra y su legado, sino con lo que representa el Reino Unido, el constitucionalismo inglés para la historia de Occidente. En realidad, todos los presupuestos constitucionales del mundo moderno de alguna manera provienen de la experiencia constitucional inglesa o del Reino Unido. Y por eso preguntarse cuál es el futuro de la monarquía inglesa luego de la muerte de Isabel II, es una pregunta pertinente que atañe a todo el mundo y también a los peruanos que estamos viviendo una crisis constitucional y sin saberlo y sin conocerlo, muchas de estas instituciones tienen que ver con el constitucionalismo histórico del Reino Unido. Bueno, la monarquía continuará, se consolidará en momentos en que algunos sectores señalan que las instituciones, los viejos legados que se han construido a lo largo de siglos no tienen la menor importancia para algunos, porque según ellos todo se puede resolver con ejercicios racionales y las instituciones son una especie de paredes que se pueden derribar y construir de acuerdo a voluntad. Eso es lo que nos dicen algunos en el mundo y de alguna manera la crisis de la monarquía española también nos plantea este tipo de preguntas. Y la crisis del republicanismo, de la democracia en el mundo en general, también hacen vitales y pertinentes este tipo de interrogantes. Bueno, para hablar sobre estos temas, el día de hoy hemos convocado a Carlos Hackanson, reconocido constitucionalista, docente universitario, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, doctor Hackanson, gracias por el diálogo. A ti la gracia, Víctor Andrés. ¿Cómo estás? Bueno, mi primera pregunta sería ¿ha muerto Isabel II? 70 años de reinado, 70 años de continuidad, es el fin de una era, creo que es lo más apropiado decir, en la monarquía inglesa, pero también tiene mucho que ver con un cambio de era en Occidente como tal. Una cosa es el Occidente que estaba cuando Isabel II asume el trono, y otra cosa es el Occidente que queda luego de su muerte. ¿Cuál es la reflexión que convoca este acontecimiento, señor Jacas? La opinión que tengo es que, bueno, Inglaterra es profundamente monárquica, solo ha tenido pues 11 años de república bajo Cromwell, ¿no? A finales del siglo XVII, ¿no? Contra la dinastía Estuardo, que quiso de alguna manera importar, ¿no? Las tesis del Estado absoluto, estatistas, a la isla, y hubo una rebelión, ¿no? De los parlamentarios encabezadas por Cromwell, ¿no? Que terminó con la derrota del rey Carlos I Estuardo y hasta le cortaron la cabeza, ¿no? Eh, y luego vino la etapa de la restauración y la gran mayoría de los ingleses son monárquicos, incluso sostienen, ¿no? Que aquí los reyes duran mucho. Una vez me dijeron, aquí los reyes duran mucho, lo que me dijeron. Lo que sí, por ejemplo, es diferente a lo que puede acontecer en Europa continental, ¿no? En estas monarquías convertidas luego en monarquías constitucionales, ¿no? Tras un periodo del llamado Estado absolutista, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Porque el Estado absolutista tiene unas formas, o sea, la teorización de lo que era pues, la soberanía con máxima concentración del poder, la rigidez del territorio, el invento de la nación, ¿no? Que viene de nacer, el invento de patria, que viene de pater, ¿no? De padre, ¿no? Entonces, las fronteras rígidas, ¿no? Eso, por ejemplo, termina de una manera, no decir, pues, no sé si la palabra decir sería desgastándose, ¿no? Pero si la comparo con la inglesa, la monarquía inglesa demanda muchísima flexibilidad, ¿no? O sea, la Commonwealth británica es un conglomerado
de estados y países dependientes e independientes, ¿no? En donde algunos, como 15 de ellos, es jefe de Estado, pues ahora el rey, ¿no? De Inglaterra, y en otros, por ejemplo, tenemos hasta sultanatos como Brunei, por ejemplo, que son parte de la Commonwealth, ¿no? Y es una flexibilidad, ¿no? Una flexibilidad que da un sistema que, que no tiene una constitución escrita o codificada, por decirlo así, y que guarda relaciones de manera distinta con todos los miembros de la Comunidad de Naciones o la Commonwealth Británica, ¿no? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque, eh, digamos, lo que significa la Commonwealth es una unión alrededor de una misma corona. Pero las relaciones de esa unión con las partes depende de la historia, la tradición, ¿no? El derecho a la política, ¿no? Claro, ahora, la pregunta que uno se hace es, bueno, eh, al final quiero plantearle una pequeña reflexión sobre monarquía y república. Finalmente, una monarquía constitucionalizada, Mm, mm, el gobierno de las instituciones, el control del poder en la monarquía inglesa, lo convierte en la primera república moderna por excelencia. Si es que sí, yo reviso a los autores clásicos, a sí, Platón, a Aristóteles, a sí, Maquiavelo. ¿Sí? Es la primera república por excelencia. Por eso quizá al final le voy a plantear desde la Revolución Francesa, algunos quieren reducir república a antimonarquía, ¿no? Y eso no es así así. es. Pero quería preguntarle, ¿no? Por el futuro de la monarquía del Reino Unido, considerando que hay 14, 15 estados que han tenido bajo la corona del rey de Inglaterra o de la reina de Inglaterra que acaba de fallecer, digamos, la idea de un jefe de Estado. Yo conozco que en Australia hay una idea republicanista que avanza en la sociedad. Algo de eso parece suceder en Canadá. ¿Cuál es el futuro, cree usted, de la Commonwealth, de la corona del Reino Unido Yo en este contexto? lo que veo en la política inglesa, y repito la palabra flexibilidad, es muy palpable, ¿no? En muchas situaciones, ¿no? Si me permites, antes de abordar tu pregunta, por ejemplo, está el caso de Escocia, ¿no? Escocia en el año 97 votó en una consulta popular por un parlamento, ¿no? Por un parlamento para Escocia. Y aprobaron. Y luego hace no mucho votó en que se quedaba en la Unión Europea, pero se quedaba pues en el Reino Unido, pero como parte de la Unión Europea. Luego, claro, después el Reino Unido se fue. Entonces es muy flexible. Ha resuelto el problema, por ejemplo, del IRA. Otros países mantienen un terrorismo, ¿no? Acumulado, se resuelve sus problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, que se más relaciones, uno puede ver que en el caso de Canadá, Nueva Zelanda y Australia, por ejemplo, uno puede ver son los más grandes, ¿no? Y que de alguna forma las relaciones que guardan con ellos, por ejemplo, tienen un representante, ¿no? De entonces la reina, ahora del rey, ¿no? Pero que es canadiense, que es neozelandés y es australiano, o sea, no viene de Inglaterra, ¿no? Y eso ayuda mucho. O sea, de lo contrario vendrían las frases de que ¿y este qué hace acá, no? Entonces, y eso ayuda mucho, ¿no? Luego uno ve cómo se replican esta manera de conducir las relaciones, ¿no? Canadá ha resuelto sus problemas con Quebec, ¿no? O sea, de una manera en que a España le es imposible con Barcelona, porque es otra mentalidad. O sea, si fuese este problema en España hubiese sido visto por los Austrias, a lo mejor lo hubiesen resuelto, creo yo. Pero como son visto por los Borbones, que son estatistas, entonces ni hablar, es el Estado unitario, ¿no? Entonces, y luego en Australia efectivamente han habido épocas en que, por ejemplo, y hasta ahora, ¿no? Que hablan por querer, pues, independizarse, ¿no? Plenamente, ¿no? Pero, repito, digamos, tampoco el Parlamento de Westminster, Inglaterra, interviene y le dice lo que tiene que hacer, sino es una especie de unión en base a la lealtad, ¿no? En base a la tradición, ¿no? Hemos, Basada en el sentimiento, ¿no? en las expresiones, en los testimonios de los jefes de Estado, de los jefes de Estado del Commonwealth, Sí, sobre todo la expresión sentida de Trudeau, el primer ministro de Canadá, sí, este, sí, incluso
de la primer ministro de Nueva Zelanda, si no me equivoco, Sí, se notaba un sentimiento de profundo dolor, es decir, es como si la gestión de 7 décadas de una soberana, con toda la propiedad, con toda la prudencia que manda el protocolo regio, el protocolo real inglés, hubieran servido para mantener esta idea de que hay una especie de, o sea, una especie de más allá del por Estado, que es el supuesto. Commonwealth. Ahora, la pregunta es, muerta Isabel, eh, ¿Carlos III estará en condiciones de continuar? O a lo mejor, a veces la historia está llena de sorpresas, a lo mejor Claro. puede profundizar los lazos del Commonwealth con visitas, con eh, eh, pactos diferentes, no sé. ¿Cuál es su opinión al respecto? Tengo la impresión, pues, bueno, si uno lee la revista del Corazón, evidentemente uno dice, Carlos no tiene nada que hacer allí, ¿no? Pero si uno se detiene a pensar de dónde viene, la responsabilidad, ¿no? Las cargas, ¿no? Que ya están depositadas en él, ¿no? Cierto que la juramentación, todo esto vendrá más adelante, ¿no? La reina Isabel demoró 6 meses en luego ya recibir la coronación, ¿no? Más después de la muerte de su padre. Pero en el caso de Carlos, ya podemos decir que es el rey, y creo que la carga que esto va a significar llevará en él, por ejemplo, lo va a tener que mover, ¿no? Lo va a tener que mover a asumir una actitud, ¿no? Por encima de ese Carlos que hemos conocido en la revista del Corazón, ¿no? De hecho, se especula que se va a llamar, él sería Carlos III, ¿no? Pero se va a llamar Jorge VI, ¿no? Jorge VII, Uh -huh. en honor a, como el siguiente de su abuelo, ¿no? Y sería interesante que lo haga, porque es una manera como de resetearse y explotar una imagen, ¿no? Que, ojo, no soy el Carlos de la Reina del Corazón, ¿no? Uh -huh. Soy el rey de Inglaterra, ¿no? Entonces, el rey del Reino Unido, ¿no? Entonces, no lo sé, pero se especula, ¿no? Y sería muy, muy, muy Yo me interesante. imagino que un rey, por ejemplo, que viaja 15 días a Canadá, se reúne con el jefe de Estado, conversa con los partidos. Yo me imagino el impacto que debe producir en sociedades que conscientemente pueden evolucionar hacia un republicanismo, pero Sí, inconscientemente hay sedimentos que los vinculan a la tradición, ¿no? Entonces, mucho. puede Lo ser, posi- puede ser pues un giro, un cambio, ¿no? Evidentemente cada rey pone, pues, y cada monarca pone su estilo, ¿no? O sea, hemos comenzado hablando sobre los Estuardo que querían, se quedaron un poco impactados de la soberanía y el estatismo de Europa continental y dijeron, vénganse para acá y así terminaron. Pero, y luego, pues, la reina Victoria, ¿no? La reina Victoria, por ejemplo, muy querida, superada en años recién por la reina Isabel, ¿no? En, a cada rey, pues, ha tenido ha impreso su estilo, ¿no? Los Tudor, ¿no? También, pero eh, por encima de todo, como tú bien has dicho, está la tradición, ¿no? Por ejemplo, hay una frase, una explicación que incluso se ve en la serie, esta serie que pues, seguimos pues todos los que nos gustan estas cosas, que es la serie The Crown, ¿no? Que en el episodio 7 de la primera temporada, titulado Ciencia Potestas Est, ¿no? Que es Conocimiento es Poder, está la reina Isabel con la princesita, ¿no? Estaba de pequeña estudiando, y el profesor le explica del libro de Walter Bagehot, que está ahí porque lo comprobé, está allí, ¿no? Le explica las relaciones que existen entre la corona y el parlamento, ¿no? Y hablaba que si bien el parlamento son las fuerzas eficientes, ¿no? Porque lo que toca a todos debe ser aprobado por todos y responden ante el pueblo, ¿no? La corona están las fuerzas solemnes o las dignificantes, ¿no? Las dignifies, ¿no? Que son aquellas que dan solemnidad a todas las eficientes. Y el profesor le decía, ¿no? Las eficientes y las solemnes se relacionan y tienen que basarse en la confianza, una con la otra. Desde ahí surge el gobierno inglés. Ujú. Bueno, esa explicación de parlamentarismo tú no la encuentras en España, no la encuentras en Dinamarca, no la encuentras en Suecia, porque hay cosas que no se pueden positivizar. Y eso es realmente impresionante. Y esas son las relaciones que tiene la reina también con otros miembros de la Commonwealth. En esa misma serie se ve una escena histórica que es cierta,
que ante un lío que me parece que fue en Ghana, si no me equivoco, que se querían pues separar, la reina, ¿cómo resuelve el problema? Baila con el líder de Ghana. Lo saca a bailar. Y se sintió incluido, ¿no? Claro, Se sintió incluido. claro. Son cosas muy interesantes, ¿no? Ahora, si tuviéramos que hacer un balance de la trayectoria de Isabel II, ¿no? Bueno, Isabel II es segunda porque hay una Isabel I que construyó, digamos, la grandeza de la Sí, monarquía inglesa, ¿no? Del sí, sí. Imperio Británico. A partir de Isabel I, esta hija cuestionada de Eduardo VIII, si no me equivoco, se construye la grandeza del Reino Unido, del Imperio Británico, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que decir sobre el legado de Isabel II antes de entrar a reflexionar sobre el constitucionalismo inglés, que es el tema, de alguna manera, el Sí, tema de fondo de esta introducción, yo ¿no? creo que, digamos, cumplió su papel desde muy temprano, antes de ser reina, dijo que, sabiendo que ese sea su destino, ¿no? Prometió eh, volcarse de entero toda su vida, ¿no? Al reino, a Inglaterra, y bueno, lo ha cumplido, y dejó hacer, ¿no? Y dejó hacer, ¿no? Y fue aprendiendo el camino, ¿no? Fue aprendiendo el camino, ¿no? Al principio, por ser pequeña, la apodaban la Shirley Templar, le decían. Pero ella fue ganando autoridad con el paso del tiempo, y fue aprendiendo, ¿no? Ha estado con Churchill, ¿no? Ha estado con Churchill, ha estado incluso con Thatcher, que cambió Inglaterra, ha sobrellevado a Blair, ha sobrellevado a Blair, y hasta hace poco también que han tenido que lidiar con su mayoría de edad con Johnson, ¿no? Entonces, y eso es un capital muy importante, ¿no? Cuando Boris Johnson le pidió a ella disolver el Parlamento para ya salirse el problema y cerrar el Brexit solo, es cierto que fue impedido luego por la High Court inglesa, que es una cosa también discutible porque se metieron en cuestiones políticas, es una cuestión ya para otro debate. Pero es interesante porque me siento como que la reina le hubiese dicho, mira Boris, ¿no? Esto que tú me pides no me lo ha pedido Churchill en Segunda Guerra Mundial, no me lo ha pedido, no me lo ha pedido en post Segunda Guerra Mundial, no me lo ha pedido Thatcher que cambió el país y tampoco Blair contra el IRA. Tú me vas a pedir ahora que no puedes cerrar el Brexit con el Parlamento, ¿sabes? Entonces, pero bueno, le tiene que decir que sí, porque cumple actos debidos, pero esa experiencia que tiene, se lo tiene que decir a puerta cerrada, porque es esa relación que existe de confianza, ¿no? Entre ambos, pero no gobierna, pero evidentemente es su presencia y sus palabras, sus frases, ¿no? Deben pues calar hondo, ¿no? En quienes han llevado las riendas del gobierno inglés, ¿no? Y eso no se compra en la farmacia, eso es acumulado, ¿no? Eso es tradición, ¿no? Y eso es una de los, de las grandes conclusiones que uno tiene que sacar de la experiencia de la monarquía inglesa, porque las instituciones no solo son ejercicios racionales, Sí, son evoluciones históricas de las sociedades que se expresan en la tradición y en la historia, totalmente. ¿no? Es curioso porque, por ejemplo, tú ves que en Inglaterra, un estribillo, una cosa que es curiosa, que cuando dices la palabra change, siempre hay un bromista en Norfolk que te dice change, why change, ¿no? O si no está roto, ¿para qué cambiarlo? ¿No? Cosa que aquí la palabra cambio es típica en Sudamérica y en aventureros, ¿no? Que te quieren cambiar hasta la constitución, te quieren cambiar todo. En cambio, Quieren ellos no, cambiar, no, quieren cambiar las instituciones todo, naturales, refundar, quieren cambiar la familia, la propiedad, todo, los contratos, los mercados, todo. la libertad, que es lo que el hombre en cualquier lugar produce por evolución Así natural. es, Si así uno es, se así va, por es. ejemplo, si uno se va a África, ¿no? Lo primero que encuentra son mercados informales. Y cuando cierra el mercado, Tal cuando cual. cierra el mercado en los mercados de África o de cualquier país Así es, desarrollado, lo que quedan son las cascaritas de plátano, de naranjas, sí, igualito como, como los papeles de las bolsas, de todos así los es. colores de las bolsas Te- de te- los te- mercados te- mundiales, ¿no? Tengamos en cuenta que Inglaterra, por ejemplo, se jacta, ¿no? Y de ahí viene un poco el prurito, ¿no? El chauvinismo de decir porque de la superior inglesa, como dicen ellos, ¿no? Que es algo indiscutible para ellos.
es que nunca han perdido una guerra. Entonces, ellos nunca, y luego donde han estado, han dejado civilización. Y en lugares muy complejos, ¿no? Con toda la riqueza, pero complejidad, ¿no? Que tiene la India. En India, o sea, se fueron, bueno, aparte, pero digamos, aparte de que ahí el inglés pues, es como un segundo idioma, por decirlo así, la tecnología, hay una serie de cosas en que la India, Sudáfrica, en África, que África a veces uno tiene miedo, África hasta un mundial de fútbol organizado, o sea, han resuelto incluso un problema del apartheid de una manera bastante pacífica, ¿no? El post. Ahora, Eh, en el caso de América del Norte, sí hay un, Estados Unidos, son sus bueno, primos, digamos, ahí sí hay, en comparación con los virreinatos españoles, un tema de la población indígena, ¿no? claro. ¿No? Esa Pero, no, es que ahí hubo un tema claro, porque no hubo pues mestizaje, que claro, nuestra riqueza, y para no estar, digo, la riqueza que tenemos nosotros como americanos es que hubo esa riqueza del mestizaje, ¿no? Que es tan, que eso, por ejemplo, no se, los ideologizados, pues, no lo mencionan, ¿no? no, No no, no. somos ni incas, ni somos españoles, somos peruanos. Entonces, eso, por ejemplo, en fin, perpetuo debate, ¿no? Pero Sí, sí, claro, claro. Ahora, ya entrando, digamos, al legado histórico, al legado de la humanidad del constitucionalismo inglés, ¿no? Usted es profesor de Derecho Constitucional. Si yo le preguntara, ¿se puede explicar la libertad de Occidente? ¿Se pueden explicar las instituciones de Occidente? Así como tampoco se pueden explicar sin España. Ojo, sin España no se puede explicar ujú, Occidente, la escolástica y todo eso. Pero ujú. sin los aportes constitucionales del constitucionalismo inglés, se puede. No, de Mira, anglosajón, no. explíquenos eso, por favor, doctor ¿Por Jata. qué? Porque si quisiera resumir cómo entienden la libertad de los ingleses, se resume en una frase, ¿no? Que es, todo está permitido si no está legalmente prohibido, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, que en el Perú lo tenemos de manera trabalenguas, ¿no? En la Constitución, no es siempre hacer lo que no manda, ni obligar a hacer lo que no prohíbe, o sea, eso, pero todo está permitido si no está legalmente prohibido. Y esa es la esencia de la libertad. Es decir, cuando vienen a una autoridad a decirte por qué caminas por acá, lo más lógico es decir, hay una ley que lo prohíba, hay una ley que lo prohíbe. Ahora, Entonces, eso, por ejemplo, ha calado incluso en las páginas de John Stuart Mill, on Liberty, ha calado, por ejemplo, en John Locke, que es el padre del liberalismo, ¿no? Los grandes pensadores han venido de allí. de acuerdo. Ahora, la idea del parlamento, de la asamblea que representa, a, bueno, después vino la idea de la soberanía, ¿no? De la nación, pero el parlamento allá nació como la asamblea para representar a las corporaciones, a los cuerpos que formaban el reino inglés. Esa idea, sin esa idea, no es posible concebir la República moderna de Occidente, ¿no? No, pero también tengamos en cuenta que en la Edad Media Europa continental contaba con parlamentos, las dietas en Alemania, las Cortes Generales en España, la Asamblea Nacional en Francia, ¿no? Lo que ocurre es que cuando viene la guerra de religión ya en la Edad Moderna, cortan con los parlamentos, el pueblo y se acumula todo pues en la monarquía, ¿no? Como protección, se levantan fronteras, la tecnología en ese momento fue crear la nación, ¿no? Como una manera de identificar a quién voy a proteger, ¿no? El sentido de patria, pero Inglaterra se mantuvo incólume. Inglaterra no llegaron a esas tesis. Por eso, cuando llega el siglo XVIII y empiezan otra vez los parlamentos, miran Inglaterra y el Parlamento de Westminster se convierte en la madre de los parlamentos, ¿no? Se convierte un poco en la madre y quieren tomar el parlamentarismo que se había formado de allí, ¿no? Y no pudieron tomarlo o calcarlo igual. ¿No? De hecho, la estabilidad parlamentaria en Europa es de la posguerra mundial. Pero hay otros elementos que también, digamos, atraviesan toda la experiencia constitucional del mundo. La relación de los gabinetes con el Parlamento, Sí, eh, claro. la Pero esa es interpretación. una historia bonita, Víctor Andrés, porque el Por gabinete, ejemplo, ¿por qué surge? Porque la dinastía Hanover, en Inglaterra, era más germana que inglesa. Los primeros Jorges, Jorge I, Jorge II, no sabían inglés, hablaban alemán y pasaban largas temporadas fuera de Londres. ujú, Y delegaban a la cabeza a su ministro, que se reunía en una zona que se llamaba el gabinete, ¿no? Pues de ahí viene el nombre, ¿no? Un espacio del palacio,
al más que más descuellaba, ¿no? Le encomendaban el gobierno mientras estaban en temporadas muy fuera de Londres, ¿no? Ya para Jorge III, era más inglés que germano, cuando quiere tomar las riendas ya no pudo, porque el gobierno por tradición ya se había instaurado. Ya se había instaurado, ¿no? Y es una historia muy bonita. Entonces, la historia es la Constitución inglesa está compuesta de grandes capítulos de su historia, ¿no? Y también de la Sara, y también de la Sara. Claro, Eso, y ahí se desarrolla pues la institución de la censura, de la interpelación, totalmente. la idea de las dos cámaras, ¿no es cierto? Así es. La ¿Y idea de... por qué qué crea la censura? Porque el primer ministro era nombrado por el rey, pero luego se dio cuenta el primer ministro que no podía ser gobernado si no contaba con las cámaras. No contaba con el apoyo de las cámaras. Y ahí fue cuando se gesta el vote of no confidence, la investidura, ¿no? Y luego surge la confianza, ¿no? Que se rompe con el voto de censura, ¿no? El impeachment nace allí, pero el impeachment cae en desuso cuando aparece la censura. Entonces cae en desuso y eso luego se lo llevan los americanos. Pero el impeachment nació en Inglaterra, pero cayó en desuso cuando aparece la moción de censura. Claro, y la otra idea importante es la idea de las dos cámaras, ¿no es cierto? Por O sea, supuesto, pero la digamos, Cámara de los Lores es como la que conserva la tradición. exacto, y digamos, en Roma existió una cámara, el Sí, Senado, ¿no claro, es cierto? En la Edad Media existían dietas, parlamentos, pero la idea de las dos cámaras sí, claro. es, que es el clásico de los parlamentos occidentales, ¿no? Nace El, ahí. el Parlamento británico o Inglaterra en el tránsito de democracia se consolida, aunque no lo creas, ya ha entrado el siglo XX. Cuando la Cámara de los Lores, digamos, dejan, por ejemplo, la tradición, la aristocracia, pues en la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes empieza, pues, democráticamente a ser electa, ¿no? De hecho, hay una anécdota muy curiosa de un parlamentario inglés tradicional de los comunes, al cual en su momento la prensa le pregunta, ¿no? ¿Y qué opina el nuevo parlamento? Y contesta, nunca vi juntos tantos malos sombreros. Era un poco porque había cambiado, ¿no? Y eso, por Claro. ejemplo, se aprecia, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, uno puede ver cuando Pinochet fue detenido, por ejemplo, uno puede ver el papel que cumplió la Cámara de los Lores, ¿no? No que, el papel tan importante que cumplió en ese momento, ¿no? Ya Claro, luego, claro, Blair se encargó de ver todo el tema pues, de la High Court, ¿no? Pero en claro. ese momento la Cámara de Lores era como la Corte Suprema, ¿no? Ahora, la otra, el último tema, uno de los últimos, el último tema que quiero plantearles una reflexión. Finalmente, pues, la monarquía constitucional del Reino Unido, la monarquía constitucional inglesa, es estrictamente una república, ¿no es cierto? Que, digamos, si no ha sido identificada como república es porque después de la Revolución Francesa, este jacobinismo Ujú. nacionalista nos llevó a reformular el concepto de república que alguna vez pensaron los clásicos griegos, Platón, Aristóteles, que alguna vez se pensó en la gran tradición medieval, y digamos, la idea de república era antimonárquico. Y luego la revolución de Estados Unidos también consolidó esa idea, pero había una diferencia fundamental entre Estados Unidos y la revolución francesa. Sí, La revolución de Estados Unidos, todas las instituciones que evolucionaron naturalmente por historia y tradición desde la llegada del Mayflower se mantuvieron intactas con la independencia. En la claro. revolución francesa se arrasó con todo, ¿no? Entonces, es, digamos, conceptualmente, la monarquía inglesa una república bajo estos preceptos. Digamos que bajo los términos como que tú lo explicas, debería ser pues como la institucionalidad por autonomacia, ¿no? Es la institucionalidad por autonomacia, ¿no? Mientras que aquí, por ejemplo, la gente discute si las elecciones van a ser generales o parlamentarias, allá el entierro de la reina está ya está todo regulado, todo lo que va a pasar después, días antes incluso, ¿no? Porque la institucionalidad te lleva a la institucionalidad por antonomasia, ¿no? Y esto respecto a lo que tú también mencionabas, ¿no? Lo que pasa con Europa continental, las monarquías que quedan, hay singularidades muy relevantes, ¿no? Por ejemplo, hay especie como de elementos, ¿no? Que buscan ser como colchones ante unas personas que piden el cambio, ¿no? Por ejemplo, en España consideran la gente que son ciudadanos y son súbditos. Claro, Son no, pero súbditos. claro, y yo le hacía esta pregunta porque República el día de hoy es un cajón desastre, pues.
Sí, Hay, la- claro, por hay las supuesto. repúblicas plurinacionales. O sea, oponerla a la monarquía, ¿no? Claro, Oponerla los comunistas españoles que masacraron claro, sacerdotes, la primera es una república. ¿no? Se llaman republicanos, Sí, antimonárquicos, ¿no? Y bueno, y también hubo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. claro, Entonces, nos efectivamente. quitaron hasta el concepto de república, el concepto de república bajo este tufillo Ujú. antimonárquico que se desarrolló después de la revolución. Por eso, digamos, en esos términos me preguntaba, Sí, efectivamente. ¿no? Bueno, doctor Hackanson, infinitamente agradecido por estas reflexiones. Lo que queda en evidencia es que la monarquía inglesa probablemente sea la república más longeva de la Sí. modernidad, ¿no es cierto? Ujú, Estados Unidos tiene 2 siglos y más. Y ujú. bueno, la república inglesa, constitucional inglesa, le ha ganado a todos los modelos inventados desde la razón, ¿no? Y no es un, Inglaterra, y será otra discusión, ¿no? Inglaterra no es propiamente, tiene los cánones de un Estado, no lo es. Es más, es una comunidad política, pero no es un Estado, como puede uno ver en Europa continental, ¿no? De hecho, por ejemplo, el himno no es el himno de Inglaterra, es el himno del rey, antes de la reina, ¿no? Es el God Save the Queen, ¿no? Y la bandera tiene nombre, que es la Union Jack, ¿no? Que son las 3 cruces, cada una por cada patrono de Inglaterra. de Inglaterra. Entonces, hay una serie de singularidades muy interesantes, ¿no? Que son materia de estudio y de admiración constitucional, ¿no? Hay que decirlo. Todas las instituciones han salido de ahí. Efectivamente. Bien, doctor Hackanson, infinitamente agradecido por estas reflexiones y seguramente seguiremos conversando más adelante. Gracias a ti, Víctor Andrés. Bien. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.